Buenos días a todas y a todos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Hoy tengo el placer inmenso de presentar a Elizabeth Jelling, y no solo de presentarla, sino de poder conversar con ella. Yo me escucho un poco con eco. No sé si aquí se puede bajar algo el sonido. No sé. Me escucho un poco con eco. Yo a mí misma. Sí, ¿verdad? Sí. Tengo el placer inmenso de presentarla a Elizabeth Jelling y de tener la oportunidad de conversar con ella durante una hora y poco, porque luego así que abriremos un turno de preguntas. Aunque llevamos ya unos días conversando un poco, no empezamos ahora. Y todas la conocéis perfectamente, pero voy a hacer una breve presentación como manda el formato académico. Elizabeth Jelling nació en 1941 en Buenos Aires. Recibió su título de licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires en el 62. Se doctoró en Sociología por la Universidad de Texas en el 68. Fue investigadora titular del CEDES en el 75 y en el 93, y directora del mismo entre el 78 y el 80. Es investigadora superior del CONICET y docente del programa de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional General de Sarmiento y del IDE, el Instituto de Desarrollo Económico y Social, desde 2003. Ha sido profesora e investigadora visitante en universidades como Princeton, Chicago, Oxford, Ámsterdam, Florida y Texas, entre otras. Jelling trabaja, como sabéis, sobre derechos humanos, la memoria de la represión política, la ciudadanía, el género, la familia y los movimientos sociales. Su obra más conocida son El hombre en una sociedad en desarrollo, Movilidad geográfica y social en Monterrey, con Jorge Balán y Harry Brown, Podría ser yo, Los sectores populares en imagen y palabra, con Pablo Vila y fotografías de Alicia Amigo del 87, y que ha sido reeditado recientemente con un volumen adicional. Ciudadanía e identidad, las mujeres en los movimientos sociales latinoamericanos del 87. Pan y afecto, la transformación de la familia del 98. Los trabajos de la memoria del 2002. Fotografía e identidad, capturar por la Cámara de Evolución por la Memoria, con Ludmila Silva y Mariana Giordano. Y la lucha por el pasado, cómo construimos la memoria social, de 2017. Entre los premios que recibió destacan el premio Conex en Sociología en 2006, el premio Bernardo Usé a la trayectoria en investigación en ciencias sociales del gobierno argentino en 2013 y el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de París Oeste. Y este es el currículum resumido, así que largo. Tengo que decir que cuando Maraya y Paco me propusieron hacer la conversación, o llevar la conversación y entrevistar a Elizabeth Jelling, me hizo un montón de ilusión, obviamente, pero luego pensé, vaya marrón, ¿no? Porque ¿cómo hacerle preguntas a una maestra de maestras, ¿no? ¿Qué preguntas se le hace? Y además tengo que decir, me voy a permitir contar, que Elizabeth pidió expresamente que la entrevistara a alguien bastante más joven que ella, que no tuviera necesariamente las mismas opiniones y que quería preguntas, y cito, incómodas, incisivas y que hagan pensar. Sin presión. Luego me he enterado de que también le pide a las personas que presentan sus libros, está grabando, también le pide a las personas que presentan sus libros que piensen al menos 5 cosas que le han gritado de su lectura y que luego las cuenten en la presentación. O sea que para mí me resulta alucinante y admirable la capacidad de Jelling de atreverse a salirse de su lugar de confort, que aunque más bien, pensándolo bien, ese es su lugar de confort, ¿no? El de la pregunta incómoda, de tener que romperse los esquemas, de tener que volver a pensar el mundo, a repensarse a sí misma, y que precisamente yo creo que por eso su trabajo es tan profundo y es tan interesante, ¿no? Que no es tan habitual tampoco. Y en el fondo esto es una forma de justificar que mis preguntas pueden ser un poco irritantes. También quiero admitir que releerte ha sido un gustazo y un placer, aunque también es complicado porque también siento mucha afinidad en todo lo que dice y en toda tu forma de entender la política y la memoria.
Entonces no pretendía ponerte en un aprieto, algo que nunca voy a conseguir hacer, obviamente. Y me dije, pues tampoco le voy a hacer caso, porque bueno, si la quiero irritar, tampoco te voy a hacer. Lo que pensé fue, mira, tengo a Terín para mí sola durante 1 hora y pico, voy a aprovechar y le voy a hacer las preguntas que me hago a mí misma y que no sé responder. Y que me las conteste ella. Al mismo tiempo, por supuesto, atravesaremos algunos de los nudos centrales de toda su producción académica y científica. Lo que pasa es que para ser fieles a su forma de pensar en la memoria y a su forma de pensar la temporalidad como algo múltiple, no lo vamos a hacer de manera cronológica, sino que vamos a empezar por el final, por los últimos temas que ha trabajado, que son los trabajos sobre la memoria. Bueno, Elizabeth, bienvenida. Escribiste uno de los pilares de los estudios de memoria, que ha sido fundamental para crear y asentar una disciplina que hoy en día, como vemos, está en boga. Me refiero a los trabajos de la memoria, un referente para muchos y muchas cuando además nos adentramos en este trabajo, en este mundo. Y recientemente, en 2017, has publicado La lucha por el pasado. Me gustaría, primero en general, que comentara un poco qué impulsa la escritura de cada uno de los libros, y luego ya en concreto y por contraste veía una diferencia muy clara en el tono, en cómo abordaba la memoria, ¿no? En el primero notaba un acercamiento mucho más despersonalizado y casi neutral, que se distingue bastante de lo que sería la memoria como algo más subjetivo, afectivo, etc. Y había ahí una pequeña disonancia. Mientras que en la segunda, el otro libro al que me estoy refiriendo, La lucha por el pasado, tiene un acercamiento mucho más personal, ¿no? Mucho más experiencial, incluso biográfico, hacia la memoria. Entonces me gustaría, por favor, si también nos dijeses qué ha pasado entre uno y otro, tanto en lo político, histórico, social, como en lo académico y en lo personal. Bueno, primero diría muchísimas gracias. Sí, a mí me habían invitado primero, pero me dijeron, vas a hacer una conferencia, una ponencia. Dije, no, estoy muy vieja para hacer ponencias, no tengo nada nuevo para ofrecer, así como luego las ideas no son tan... Y si quieren algo, prefiero que me interpelen, eso es lo que dijo Lidia, ¿no? O sea, que pensemos juntas y que nos preguntemos cosas que sirvan en general y no bajar línea o dar una conferencia de esas en las cuales hay un saber. Todos tenemos saberes. Pero bueno, vamos a las preguntas. Lidia me dijo que tenía 10 preguntas, que no le dedique más de 5 minutos o menos a cada pregunta, o sea, me disciplinó un poco, así que trataré de cumplir con las pautas de la disciplina. El libro de 2002, los trabajos de la memoria, que después fue reeditado en Perú en 2011 y ahora en pocos meses vuelve a salir otra edición por el Fondo de Cultura Económica, es un libro que vos decís neutral. El tono del libro es neutral en medio de una vida muy pasional, porque hacia la segunda mitad de los años 90, con un grupo de colegas latinoamericanos y latinoamericanistas, hicimos una especie de diagnóstico de la región, especialmente del cono sur y de la parte de América Latina, un diagnóstico diciendo que estaban surgiendo, que las transiciones habían sido analizadas muy desde una perspectiva institucionalista, que primero nos metimos en temas que tenían que ver con ciudadanía, con la gente común y cómo vivía esa transición política, que los politólogos estudiaban en los parlamentos y demás. Y que por ahí había procesos sociales que iban adelante de nosotros. Yo personalmente digo que yo no decidí estudiar memoria, sino que choqué con las memorias. O sea, yo choqué contra una realidad de gente que decía nunca más, del movimiento de derechos humanos que decía nunca más,
que decían recordar para no repetir, y entonces la gente estaba diciendo cosas que tenían que ver, la gente, una como, en todo caso, una también como activista, pero que la sociedad o grupos sociales estaban poniendo banderas de memoria, reclamando memorias públicas, las memorias privadas son otra cosa, y que nosotros, como académicos comprometidos, no teníamos la menor idea de cómo abordar. De ahí formamos un grupo internacional de gente y armamos un programa de formación de una generación de investigadores e investigadoras jóvenes latinoamericanas. Algunas están acá en la sala, otras se movieron por ahí que incluía 6 países, primero 5, después 6, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y después Perú. Se incorporó Perú. Hicimos un programa de formación, con seminarios, con investigaciones hechas por nuestras generaciones más jóvenes en los distintos países, y había que sacar los productos. Había un marco común que se fue desarrollando. Entonces, si se quiere, y las investigaciones estaban en curso. Entonces, los trabajos de la memoria, que fue el primer libro de una serie, que después fueron 12 libros, resultados de ese proyecto. El primer libro era un libro que intentaba definir un campo basado en una literatura que no es la que hay ahora, porque pasaron 20 años, una literatura internacional, más que nada europea, digamos, con pocas cosas en otros lados, por lo menos las que teníamos acceso, que nos dieron un marco para llevar adelante las investigaciones concretas. Entonces, el tono es de un análisis, si se quiere, casi bibliográfico, o sea, a partir de trabajos y de tratar de conceptualizar la relación entre historia y memoria, qué tiene que ver el género con las memorias, con pocos datos latinoamericanos, poquito, pero poquito porque teníamos poco y porque además la intención fue más de abrir un campo de preguntas. Entonces sí, el tono puede ser neutral, está anclado en una pasión y en un compromiso. Después seguimos, se publicaron los otros libros, seguimos haciendo investigaciones, cada uno con su tema. Yo venía de trabajar sobre movimientos sociales, me choqué con el movimiento de derechos humanos Viviendo Nunca Más, y fui elaborando trabajos propios y con otras colegas y otros colegas sobre los temas vinculados con la memoria. En un momento de la vida, porque aquí entra lo autobiográfico, en un momento de la vida, bueno, yo más de 20 años trabajando en este campo, con un montón de artículos. En un momento alguien me ayudó y contamos más de 30 artículos diferentes, o sea, no esos que uno te pide de nuevo y le agregas algo y le quitas algo y qué sé yo, también mucho de eso. Y dispersos por distintos lados, y dijimos, bueno, yo me dije a mí misma, quiero cerrar este campo, cerrar mi intervención en el campo de estudios de memorias, de estas memorias de la represión y la violencia política, no de memorias en otros sentidos, con alguna publicación, algún libro que lo cierre. Y entonces, pero ¿qué pasó en el medio? En el medio, por cuestiones biográficas, académicas, aquí no estoy buscando el libro, porque no lo conozco. Por cuestiones biográficas, yo estaba en una búsqueda personal de un tono de escritura, de un género donde quien escribe no quede en oculto, donde haya una presencia, porque todo lo que hacemos, yo siempre digo a los estudiantes, si una no tiene pasión en una tesis doctoral, no sale un trámite burocrático, pero esa pasión tiene que estar oculta, dejada en las lágrimas con las amigas y para la alegría y el champán cuando nos dan el título, pero en la escritura, en eso que se escribe, no puede haber nada, tiene que ser lenguaje académico, neutro, con muchas citas y pie de página y todo eso. Bueno, yo estaba, como estoy vieja y no tengo que defender tesis doctorales, puedo darme el lujo de buscar otros tonos. Y estaban
haciendo experimentos. Y bueno, uno de los experimentos que hice, porque lo que me importaba era marcar que había distintas temporalidades, que habían pasado muchos años, la temporalidad de la historia, la temporalidad de la memoria, la temporalidad del campo académico de estudios de la memoria y mi propia biografía, mi propia temporalidad biográfica. Y yo quería meter esas cuatro temporalidades. Y bueno, traté de encontrar una manera, y la manera que encontramos, y aquí la editorial lo aceptó, al principio no querían, era que hubiera dos tipografías, una tipografía más neutra, común, y una tipografía en mascarilla metálica, que fuera en primera persona, en que yo contara cosas que tienen que ver con la hechura de los capítulos, con la trayectoria de los capítulos y con esa manera más personal frente al tema. No sé si esto es... la pregunta, gracias. De hecho, me recuerda un poco esta idea que tú también propones en tu trabajo de siempre como tener en cuenta lo biográfico y lo histórico, ¿no? Que lo biográfico y lo histórico se entrecrucen, ¿no? Se encuentren en las intersecciones, ¿no? Y aquí es una cosa en este libro, lo que hace es una puesta en práctica de todo eso, ¿no? No solamente en los objetos de estudio que puedas trabajar, sino en tu propia experiencia, ¿no? Me parece súper interesante. A sacar el tema de la temporalidad, y justo también quería comentarte algo sobre eso. Que también es una de mis inquietudes que me interesa especialmente. Me interesa esta idea de la temporalidad múltiple, de cómo el tiempo se desordena, de cómo pueden convivir diferentes tipos de tiempo. Esta idea que también tiene, propones tú de la condensación, ¿no? Del tiempo, de cómo el tiempo se condensa, que me parece muy interesante y a la que yo he recurrido. También utiliza los modelos de tiempo que propuso Koselleck, ¿no? Sobre la fase de experiencia y el elemento de expectativa, ¿no? Hecho de manera reiterativa, a lo que yo también he recurrido en muchas ocasiones. Aunque si te soy sincera, a mí hay veces que aunque lo esté utilizando y me parezcan una herramienta útil, que al final es para lo que sirve una herramienta, es como que me falta algo, como que hay alguna cosa ahí que no termina de convencerme de esta explicación del espacio de experiencia y de cómo se entremezclan en el presente diferentes temporalidades. Me parece que al final que puede caer como un poco en un juego retórico, y lo digo desde mi propia práctica también, ¿no? Y de hecho me recuerda un poco, por poner un poco más en imagen, a un ejemplo que pone Deleuze en su obra sobre el cine de la imagen en movimiento, cuando él habla el recurso que se hace en el cine del flashback, ¿no? Entonces, como de repente en el cine tradicional hay un recuerdo y entonces se ve como algo más en sombra o entre nubes y se recuerda algo y luego se vuelve al presente, ¿no? Donde evidentemente el cine consigue salirse de esa temporalidad, pero no se trastocan los tiempos. En el fondo el pasado sigue siendo un pasado y el orden del tiempo sigue siendo ese, el de la linealidad. Entonces te quería preguntar si tú tienes un poco esa sensación también o no lo vives de esa manera, o si también piensas que estamos un poco atrapadas en la linealidad y que es como quizá muy complicado para nosotras, que tenemos que naturalizar esa forma de entender el tiempo cronológico, imaginar otras formas de tiempo posibles. Sí, es difícil imaginar otras maneras de pensar de vivir el tiempo, porque bueno, aquellos que nos criamos en nuestro marco de interpretación es un marco de temporalidad cronológica lineal occidental, salirse de él, yo creo que tendríamos que estudiar mucho más, y aquí las lingüistas, y estamos en la Facultad de Filología, tendrían que dar mucho más trabajo sobre aquellas lenguas en las cuales los tiempos verbales son distintos. Creo que ahí hay una clave para ver qué son esas, si existen, aquí la amiga Patricia, si existen lenguas donde haya otras temporalidades. Siempre nos dicen el quechua es una lengua que tiene otros verbos, el verbo del pasado, esa forma de un pasado más viejo, yo no me acuerdo de la gramática, ¿no?
de todo eso que nos enseñaron en la escuela, pero hay otras temporalidades. El otro día, anécdota de barrio, el otro día comprando verdura en una verdulería a la vuelta de mi casa, de una verdulería donde la gente que atendía estaba hablando en quechua, empezó una conversación y el verdulero le decía a una clienta, le preguntó, ¿qué idioma están hablando? ¿Qué lengua están hablando? Le dijo algo así que era quechua y lo miró, qué sé yo, y enseguida lo primero que dijo, pero nosotros sabemos que hay pasado, presente y futuro. O sea, una afirmación, o sea, en nuestra lengua también hay pasado, presente y futuro, o sea, el tema de la lengua y los marcos, para usar la terminología clásica de estudio de memoria, los marcos de la memoria, es un tema sobre el que creo que se ha trabajado menos de lo que se necesitaría trabajar con saberes expertos y con más que informantes claves, con proyectos coparticipativos en la elaboración. Yo no he visto esto en este congreso, nada, una mesa esta mañana, que en todo caso después seguimos hablando sobre ella. Pero, entonces, salir de la linealidad es difícil. Mi manera de tratar de salir un poquito es pensar que memoria es presente, memoria del pasado. Memoria es el sentido que le damos al pasado hoy. Hay experiencias vividas o no vividas, pero transmitidas, no importa. Le damos ese sentido hoy. Y no me interesa estudiar tanto memoria o memorias, sino luchas por las memorias. O sea, ¿cómo activamos el pasado? Activamos el pasado en función de otros y otras que están en el escenario político en el cual estamos participando, con visiones alternativas de ese pasado. Y cuando nos ponemos a estudiar un poquito qué está por detrás de estas visiones alternativas del pasado, es una lucha política en función de un interés de futuro. O sea, traigo al pasado, para retomar cosas que se han dicho en este congreso, traigo del pasado un esencialismo étnico-racial, porque estoy en una lucha política que tiene que ver con un modelo de sociedad que yo quiero en el futuro. Digamos, un modelo de sociedad excluyente, un modelo de sociedad machista o lo que fuera. Traigo todo eso al presente y lucho, peleo con otros que ven el mundo de otra manera. Entonces, aquí se llama la lucha por el pasado. Y la lucha, ¿por qué es una lucha? O sea, no es una memoria fuera de un escenario en el cual se manifiesta. Entonces, digamos, hasta ahí llego. No creo que, no tengo tampoco creo, y esto es algo que se habló esta mañana en la otra mesa, que la traducción, que la traducción de un marco a otro, que es importante, que todo lo demás, con todo el proceso de intermediación que hay en el proceso de traducción, tampoco creo que aprender la cosmovisión quechua, para decir una, ayuda a resolver los dilemas de las temporalidades, porque las mías son una. Muchas gracias. Sí, yo también estoy muy de acuerdo, pero sí, quizás, bueno, hay un conflicto también y hay un peligro, ¿no? En esa traducción grande, muy grande y mucha reflexión que hacer ahí. Es cierto que esta mañana sí que se ha hecho una mesa, ¿no? Sobre eso, que había algunas mujeres de Filipinas, ¿no? Que hablaban un poco en esta línea y que era interesante. Yo también pensaba en otros marcos de pensamiento, como por ejemplo, volviendo a Deleuze, como él propone en uno de sus libros, que la profundidad de campo en el cine, una profundidad de campo amplia, puede sugerir múltiples pluralidades en un solo espacio, ¿no? O como el anarquismo, hay algunos teóricos anarquistas que también hablan de cómo el tiempo se inscribe en el espacio y no al revés, ¿no? O sea, dándole un poco la vuelta por no hablar de teoría de la relatividad y eso que a veces algún día lo entendemos, pero me parece interesante como otros marcos de pensamiento posibles, que precisamente dentro de los estudios de memoria,
deberían ser bueno, un tema a tratar, ¿no? Aún así también considero que son muy complicados por nuestra propia cosmovisión y que muchas veces te quedas hablando sola o te ves en una situación como sin salida, ¿no? Y entonces hasta qué punto también puede ser. Sí, quería también mencionar que hace poco leí una entrevista, que un poco al hilo de lo que estabas diciendo, de Silvia Rivera de Cusicanqui, que hablaba justo de un aforismo aymara que también tenía que ver con esa forma de temporalidad, bueno, que no tiene nada que ver con la nuestra. Y te quería hacer una pregunta en ese sentido, que no tiene que ver tanto con temporalidad, sino y con cosas de las que hablábamos ayer, sobre por qué citamos entonces más a Koselleck que a Cusicanqui o que a otra investigadora. ¿Por qué citamos más a Koselleck, por ejemplo, cuando hablamos de temporalidad, que a Cusicanqui o a otras pensadoras que podrían a lo mejor ofrecernos otras? Bueno, aquí entramos a un campo donde, bueno, hay más que es el campo del compromiso académico-político, personal también. Una parte tiene, digamos, que hay una primera partecita que todavía pensemos en temporalidades que tiene que ver con esto de aún dentro del pensamiento occidental, porque sobre todo tenemos también modelos alternativos, modelos que no sean tan binarios, que no sean tan lineales, y son más complicados, son complejos, pero hay mucho que explorar ahí. Y lo otro es que vivimos en un mundo donde hay centros y periferias, y hay una geopolítica del poder. Y la geopolítica del poder, que tiene larga historia, también existe en el mundo académico. Esta conferencia es una muestra de un tipo de organización geopolítica del saber que está presente. Y, digamos, ahí la pregunta, o sea, no es solo, digamos, que es doble. ¿Por qué en el centro no se reconoce el trabajo de las periferias, por decirlo, uso lenguaje de nuevo binario, y por qué en las periferias rendimos pleitesía al centro? O sea, los intentos de quebrar la geopolítica del flujo de los flujos de conocimiento son tan difíciles de hacer como la de quebrar los flujos de poder. Porque esto también es poder, poder es saber cuánto. Entonces, saber poder, todo lo que se quiera alrededor de eso. Entonces, bueno, ahí hay cómo reconocer otros marcos, quiénes penetran, cómo se penetra, todo un tema complejo. Me tocó una vez para un evento pedirle a colegas que me hagan una estadística sobre traducción de libros académicos. Y la estadística que me dieron en ese momento, como era una cosa en Francia, era que se traducían por cada libro de ciencias sociales y humanidades, que se traducía del castellano al francés, se traducían 80 del francés al castellano. Entonces, esta es una muestra clara de lo que está pasando. Y bueno, por eso ahí hay una... Y también hay otra cuestión que es una cuestión de género que está metida en medio. Y a mí me importa mucho marcar todo esto. O sea, aquí hay varias revoluciones por ser hechas. Una es una revolución geopolítica que tiene varias aristas, mejor dicho, es una revolución que tiene varias aristas. De la dominación de género, de la dominación interétnica, de la dominación de clase, y de la dominación de los saberes. No sé si le sigo, pero es el dos títulos. Está bien, gracias. Vale, pues salto del tema y te voy a lanzar otra de mis grandes inquietudes. Y es que, bueno, hace como un par de años así, un momento en el que yo dejé de creer en la memoria. En general. Y bueno, en particular, trato del tema de la crisis de los refugiados en Europa, que
unos días leía que no es una crisis de refugiados, es una crisis de solidaridad. El auge de la extrema derecha que estamos viendo, el recrudecimiento de las violencias contra las mujeres, el colectivo LGTBI, etc. El levantamiento de muros, la militarización de las fronteras, la crueldad contra las personas migrantes que vemos todos los días y normalizamos, y la xenofobia, la guerra continuada y toda esta violencia brutal e insoportable, o no. Bueno, yo me dije en un momento como que la memoria había fracasado, ¿no? O sea, ¿qué sentido tenía la memoria si estaba pasando todo esto? Sobre todo si entendíamos como memoria, como bueno, tú citas también mucho en uno de tus grandes, yo creo, referentes, a Todorov, si entendemos la memoria como memoria ejemplar, ¿no? Esa memoria que tiene sentido recuperar del pasado y aprender de ella para que también sea útil en el presente, ¿no? Para que nos haga más sensibles ante ciertas situaciones políticas y nos mantenga alerta ante ciertos devenires del pasado indeseable, ¿no? Yo ahora mismo dudo mucho que la memoria pueda funcionar para eso. No sé por qué, también tengo la impresión de que tú estás siempre bueno, sí, diciendo que quieres dejar de hablar de memoria, pero no lo haces. No sé si también tiene una sensación parecida, entonces me gustaría que aquí, frente a toda esta audiencia y este congreso de memoria, te posiciones y digas si la memoria ha fracasado. No digo que la memoria fracasa. Yo lo que digo, en todo caso, o sea, hay una afirmación y es que todo grupo, toda persona, todos tenemos memorias. Entonces, la memoria como proyecto político puede haber fracasado. La memoria como proceso humano existe y no vamos a sacarlo del camino. Y no se puede eliminar por decreto, ni por una decisión de autoridad, ni por una recomendación o una exhortación. Está. Y en todo caso, el tema es qué hacemos con ella. Entonces, en todo caso, por eso, no podemos hablar del fracaso de la memoria, sino de proyectos políticos especiales que tienen que ver con ciertas memorias. Y, o sea, a mí una de las cosas que me parece importante, así como la mencioné, pensar no en memoria, sino en las luchas por memorias, es también que siempre vamos a tener memoria en plural. Memoria como proceso, no vamos a ponerlo en singular, pero cuando vamos a hablar de cuestiones que afectan a grupos y a sociedades y a individuos, vamos a tener memorias. No hay una memoria única, no hay manera de que puede haber momentos de unas memorias hegemónicas, pero generalmente también trabaja la contrahegemonía. Y la otra cosa es que las memorias no son propiedad de los grupos progresistas, de izquierda, buenos, con todos los que estamos acá. Cuando estábamos en el programa de memoria de la Alianza Política de la Represión, allá por el año 2000 o qué sé yo, y yo hablaba y decía que había que pensar en memorias en plural y que no había una única memoria. Aquellos que dicen recordar para no repetir, dicen recordar esto, y yo te voy a decir lo que tenés que recordar. No recuerdes esto otro porque eso es feo, malo, sucio. Y yo lo que decía, uno de los emprendedores de memoria más importantes que había en ese momento en la región era la Fundación Pinochet, que hacía una cantidad enorme de actividades en Chile para propagar, impulsar una versión del pasado, una interpretación del pasado. Y la derecha, en movimientos reaccionarios, trabajan muchísimo sobre memoria, porque cualquier fundamentalismo y esencialismo busca ancestros puros y los trae a la realidad contemporánea diciendo que esa memoria de la ancestralidad, o como sea que se llame, es lo que debe predominar en la política. Entonces la derecha trabaja sobre las memorias y usa las memorias, y también de manera ejemplar. O sea, no es que porque también trae el pasado para imaginar situaciones diferentes en el futuro. O sea, lo de ejemplar no es propiedad del progresismo o de la izquierda. Entonces ahí, yo creo que ahí hubo en toda esta
corriente con una noción, una idea de que la memoria es buena, porque la memoria siempre es la nuestra y la nuestra es buena, la memoria nos va a salvar. Y no, porque las sociedades trabajan sobre las nociones de conflicto, trabajan sobre conflictos. Y lo que tenemos que entender es la conflictualidad como una parte creativa, como una parte que está ahí. Podemos, como ciudadanos, ciudadanas, decir no a la violencia, pero no al conflicto, porque democracia quiere decir que hay oposiciones, que hay debates, que hay adversarios. No hay democracia. La democracia unipartidaria, unidimensional, no es democracia. Entonces, si queremos pensar, y ayer se volvió a hablar en distintas mesas y qué sé yo, sobre la relación entre memoria y democracia, cuidado, la relación no es entre memoria y democracia, la relación entre memorias y democracia. Para mí, por lo menos, es fundamental. En ese sentido, yo no abandono el campo así nomás. Perdón. Y lo más personal, yo creo que después de, no sé, 25, por más de 25 años, 30 años de trabajo en este campo, hace años que yo vengo como saliendo y diciendo hay otras generaciones y otra gente que sigan adelante, pero la memoria no nos va a salvar. Eso está claro. Yo puedo seguir otros caminos, pero no es por decepción del lugar de la memoria. Y encuentro muchísimas veces, muchísima gente que ve en las memorias una especie de salvación. Cuidado, no. Gracias. Vale, pues me voy a llevar ahora un poco la conversación aquí a España, al Estado español. Está un poco parecida también en este sentido, pero trayéndonos a este caso. Bueno, voy a contar una anécdota. La primera vez que yo intenté trabajar sobre memoria fue hace unos años, haciendo mi trabajo final de máster. Y mi directora, que por ahí entonces era una catedrática muy reconocida, me dijo que eso era una moda porque me acababa de leer el libro de Huizen, el último de Huizen, de Andreas Huizen, y que además me contó, por si yo no lo sabía, que había habido un pacto de silencio y que no sabía si veía muy conveniente que yo trabajase ese tema. Bueno, no le hice caso. En España el tema de la memoria, o más bien el olvido y los silencios, es algo que está muy enquistado, como uno está hablando también estos días. Por eso me sorprende que cuando habla algunas veces en tu libro de Memoria en España, casi siempre cita a Paloma Aguilar, cuando habla de que la transición a la memoria se saldó de manera positiva aquí, a través del consenso y de ese pacto que permitió la democracia. Pero me sorprende que viniendo de Argentina, y siendo tú, no cuestiones un poco más este argumento. Porque tú, o sea, también dice aquí, estoy súper de acuerdo contigo, que el olvido tiene que ser un deseo que no se puede olvidar por decreto, como acabas de decir, y aquí se olvidó por decreto a través de una ley de amnistía que de hecho hoy en día sigue en activo. Entonces, me gustaría preguntarte si sigues pensando igual. No es olvido. No es olvido. Es silencio. Y la confusión de silencio y olvido es grave. Cuando hay un pacto, no es un pacto, lo pueden llamar pacto de olvido, pero es un pacto de silencio. De esto no se habla. De esto no se habla porque no nos conviene en este momento, por razones de tipo instrumental, por razones de tipo de negociación. Y las negociaciones son negociaciones políticas. Entonces, yo ahí, a mí, la interpretación de Paloma de la transición española me hizo acordar mucho el texto de Nicole Luro. Nicole Luro trabaja sobre Grecia, donde los pactos
de amnistía eran la manera de resolver los conflictos políticos. Después de una guerra, acto, chao, nos olvidamos, seguimos adelante. Y que toda la memoria y las memorias aparecen en el arte, en la tragedia. Entonces, como una diferenciación entre un campo de la política más bien instrumental, que puede pretender que de esto no se habla, pero como las expresiones de dolor, las expresiones de los recuerdos, con sus olvidos y silencios, todo eso. Cuando digo memoria, es memoria, recuerdo, olvido, silencio, son todas esas cosas juntas. Resurge por la tangente, una tangente que recordamos hoy en día o respetamos y traemos hoy en día la tragedia griega como un lugar privilegiado de la creación, sin tomar en cuenta la situación geopolítica del momento en el cual había como un poco de silencio en lo otro. En la transición española actuó algo análogo. O sea, la cantidad de películas que se hicieron alrededor de la vida cotidiana y las cosas de la guerra civil, los pueblitos y todo eso, cuando en el Estado había un pacto de silencio, fueron enormes. O sea, en mí, digamos, yo no soy experta ni en Grecia ni en España, pero para mí había una analogía entre lo que yo había leído en mis libros sobre Grecia y ahí también la cuestión de género, porque ¿quiénes son los personajes de la tragedia? Son las mujeres. Entonces, como que había una analogía que por ahí sería lindo, o sea, a mí me encantaría que alguien la tomara como para seguirla trabajando un poco entre la tragedia griega y la transición española y el arte de la transición española como un canal de expresión y transmisión de aquello que está vedado en la política. Qué bonito. Qué bonito, que me apunto. Vale, más de tiempo, así que lamentablemente voy a saltar preguntas, pero luego te las haré. Y como hemos sacado el tema de género, pues me voy a desplazar hasta allí. Me parece muy interesante y muy fina, ¿no? la intersección que has conseguido hacer de memoria y género en tu trabajo. Y cómo, bueno, en general en género consigues, o estás todo el rato luchando para desmontar estos estereotipos duales de la mujer como asociada a lo privado y lo doméstico, que en el fondo, como bien dices, y el que te dije y te comenté que me parecía súper acertado, es más bien aislamiento, más que lo doméstico y lo privado, es una forma de aislamiento, y el hombre como lo público, ¿no? Y que el ejemplo de las madres y tantos otros colectivos de mujeres es muy evidente en esa forma de romper esa dualidad que parecía que era inquebrantable, ¿no? Que lo hacen de una forma muy evidente, tomando el espacio público, saliendo de lo privado, pero no desde una posición épica masculina, ¿no? Bueno, como más tradicional, sino, como tú lo dices, de una forma como más evidenciando el dolor, el afecto, como una dramatización, según dices tú, que para mí es políticamente muy poderoso porque no es ni una cosa ni la otra, ni o sea, desborda todo eso, es cualitativamente distinto. Bueno, no sé si te he leído bien, ¿te refieres a eso? ¿O piensas que la forma de tomar el espacio público, mientras sea de la posición de madre, sigue lastrando en cierta manera ese rol del que no puede salir? Es una de las peleas, puntos de controversia grandes que he tenido y sigo teniendo alrededor de esto. O sea, en primer lugar, me parece que sí hubo una salida, estoy hablando del caso argentino, ¿no? Porque emblemático de madres, y más que nada, en lugar de madres y abuelas,
ayer iba con un taxi a una entrevista de radio y el taxista enseguida empezó a hablar, me escuchó de qué veníamos hablando nosotras y enseguida empezó a hablar de su admiración por las abuelas. O sea, es algo que circula, que está en el mundo y por supuesto que todos admiramos una labor de mucho tiempo. Cuando me pongo en analista o mirar, tomar un poquito de distancia crítica, más allá de la emoción que me produce, la semana pasada se anunció la identificación del nieto número 130 y nos provoca enorme emoción. Más allá de esto, cuando uno se pone a estudiar o a mirar un poquito esto, se pregunta qué es lo que está pasando en términos de estas dualidades entre lo público y lo privado, entre el afecto a la maternidad y la familia y la ciudadanía. Y entonces aquí yo quiero marcar un punto que yo insistí, y en uno de los capítulos de este libro se hace la pregunta sobre quién tiene legitimidad de la palabra. Si hay una legitimidad de la palabra de la ciudadanía, o si la centralidad es la figura de la víctima y el familiar o la madre o la abuela de la víctima. O sea, la centralidad de la víctima pensada no en términos políticos, sino pensada en términos familisticos. Entonces, digamos, yo trabajo mucho sobre familia, me encanta el trabajo sobre familia, reconstruir, reconstruir y todo lo que se quiera, pero no acepto la ideología feminista. Entonces, la salida de las madres, con toda la admiración, yo me pregunto, ¿qué puedo hacer yo, que no soy madre de desaparecido ni de desaparecida, en igualdad de condiciones, en la lucha por democracia, en la lucha por igualdad, en la lucha por expansión de derechos, frente a o en comparación con alguien que tiene una condecoración horrible, digamos, pero es una manera de ser, de tener una visión, una integridad de su palabra que supera la legitimidad de la palabra ciudadana. Entonces ahí es donde yo me meto en controversias fuertes, pero me gustan porque estamos confrontando maneras de pensar el futuro y maneras de pensar la democracia. Ese es lo que tengo, una manera de pensar es, digamos, y lo interesante del caso, que aquí vamos a una especie de circulación internacional, es que Argentina es vista en el mundo, en muchos lugares del mundo, como un modelo de más memorialista. Y lo que es más círculo del mundo es la figura de la madre y la abuela, que es la lógica del afecto, estamos totalmente, esto lo analizamos, la lógica del afecto llevado a la esfera pública, porque no hay nada como el amor de madre y no hay nada como el dolor de la madre, nada puede superar el dolor de la madre que pierde un hijo o una hija. En la imagen casi siempre es un hijo, o sea, se habla de los desaparecidos y poco se habla de las desaparecidas. Las desaparecidas aparecen cuando dieron a luz a un bebé secuestrado que las abuelas están buscando. Entonces hay toda en un tema muy, como digo, emocionalmente cargado, muy controvertido, donde he tenido situaciones en las cuales me han insultado, en que y no es que yo no respete el dolor de la madre, no es que yo no respete, pero que hay algo ahí sobre una especie de sacralización de la figura de la familia y de la maternidad, de la maternalidad, llamémoslo. Y yo me he preguntado, mi demanda hacia la gente, los y las investigadoras de historia, es decir, ¿de dónde viene esta imagen cultural tan fuerte? Entonces me dicen, de la Iglesia Católica, la Virgen María. Bueno, pero ¿cuánta fuerza le podemos dar a la Virgen María en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida política? ¿No? Creo que ahí hay un mundo que yo no he resuelto
ahí circulando. Y seguramente aquí, como en todos los otros lugares, va a haber gente que se va a sentir muy tocada y dolida por lo que yo diga, pero no es mi intención. Bueno, a mí me has convencido un poco y no lo estaba tanto. Que me has convencido un poco y no lo estaba tanto. Pero seguimos hablando. Bueno, voy a seguir con la idea de intersección de memoria y género, pero me lo voy a llevar a lo personal tuyo. Me pasaste tú mismo una entrevista que hablaba de tu vida de una forma más personal, no tan académica. Y bueno, hablabas de tus padres, hablabas de tu relación con ellos y de cómo tus padres eran dos inmigrantes en Argentina que llegaron de Polonia. Y les daba una posición bien distinta a tu padre y a tu madre. Es cierto que recalcas que tu padre, voy a leerte, llegó en 1930 y tu madre mucho después, huyendo de la Shoah. Pero de tu papá dice que es una historia que puede ser una novela o una película. Mi papá era un narrador excepcional y le encantaba contar historias de su juventud y de cómo eran Misiones en la década de los 30. Mi mamá era diferente. Hay que recordar que mi mamá vino en el 38 y toda su familia murió en la Shoah. Mi mamá siempre tuvo el síndrome de sobreviviente. Vivió siempre con esa angustia y con la necesidad de mantener lazos emocionales con su origen. Dos historias muy relacionadas con la memoria, pero me llamó mucho la atención cómo las define las dos figuras de tu padre y de tu madre de una manera muy distinta, ¿no? Uno como contador de historias y tu madre como una sobreviviente con la angustia de mantener esos vínculos, ¿no? Me parecen connotaciones, desde mi punto de vista, que tienen mucho sesgo de género también, ¿no? Entonces la pregunta es si estás de acuerdo en que tiene mucho sesgo de género. Y luego, por ir un poco más allá, me preguntaba cómo ha afectado la figura de tus padres a tu trabajo sobre memoria y sobre género, y luego al revés también, cómo ha afectado tu trabajo, es decir, todo el desarrollo de tu trabajo y tu reflexión en torno a la familia, al género y a la memoria, a la forma de relacionarte con ellos. Es decir, si ha modificado esto los vínculos afectivos con tus padres y también a tu forma de narrarlos a ellos. En el libro del trabajo de la memoria está dedicado a la memoria de mis padres. Y aquí me voy a poner muy emocional. Porque... No. Porque yo dije ahí que con los silencios y con mi papá más con los silencios, mi mamá más con el llanto, transmitieron obstinadamente memorias, ¿no? Entonces hay una obstinación del pasado que vuelve. La frase o la relación de la memoria obstinada, la película chilena, la película de Patricio Guzmán, que para mí sigue siendo la más, a pesar de que han pasado como 25 años de montones de películas muy buenas alrededor del tema de memorias. Y está esta cosa de la obstinación. Y estas memorias obstinadas, estas memorias de las cuales no te dejan salir, están presentes, creo que es algo que nos nutre y nos trata, como todas las cosas de la vida. Entonces sí, yo creo que las cuestiones de las memorias y la historia familiar siempre están vinculadas. O sea, una no elige temas de investigación por un mecanismo burocrático ni por una lotería. Los elige porque se vinculan con la propia experiencia y la propia vida. Entonces yo creo que tanto los temas de género como los temas de memoria están absolutamente anclados en mi autobiografía.
en esta diferencia clara, en esta significación clara de género, que mi mamá fue ama de casa, y mi papá, una figura muy especial, era un buen narrador, pero mis amigos les encantaba ir a que mi papá les cuente cuentos. Mi papá se acordaba, porque vivió ahí en Misiones, en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Mi papá sabía un poco de guaraní, o sea, salió del yiddish al guaraní, digamos, y tenía historias increíbles sobre lo que pasaba, más o menos, digamos, del estilo, para aquellos que saben literatura de la época, de los cuentos de Horacio Quiroga, de esas cosas que pensaba con los del sur, con toda esa manera de organizar la vida en esa región de la selva subtropical. Entonces, bueno, había ahí siempre, o sea, yo creo que si nos ponemos a hacer un poquito de autoanálisis, de autorreflexión, todas nuestras inquietudes tienen una carga autobiográfica fuerte. En mi caso, después uno lo bloquea y se vuelve más académico y estudia lo que los conceptos hegemónicos de la época marcan, y por ahí alguna, yo en este momento, vuelve a sus orígenes. Yo en este momento estoy investigando el pueblito del Dorado, en el interior de Misiones, donde yo me crié, viví 3 años ahí de chiquita, y donde estoy usando como una de las fuentes de información el archivo de mi mamá y de mi papá. Cartas en yiddish, junto con las fotos familiares y las fotos que están ahí en los museos del pueblo, y otra serie de cosas. O sea, hay vueltas en que el tono autobiográfico se hace explícito. Hay toda una moda francesa de autoetnografía y no sé cuántas cosas más, francesa también, en Francia todos los intelectuales están. Y yo no quiero hacer una autobiografía mirándome el ombligo, sino encontrar maneras de integrar lo autobiográfico con lo académico y el compromiso cívico. Y el compromiso cívico es un compromiso de militancia feminista, de militancia por los derechos humanos, y digamos, donde sí sabemos que lo personal es político, que lo político es personal, porque si no, no lo tomamos como cosa personal, no vamos a ningún lado, y eso es lo que me hace. Gracias. Bueno, me salto otra pregunta. Y bueno, en la misma entrevista también comenta, ya se me quedando, vale, no te voy a hacer sufrir. Cuenta que cuando te estabas formando, estamos llegando al final, que es el principio o no, te negaste a ser maestra porque no te gustaba y no se te daba bien y no sé exactamente cómo lo cuenta, no lo recuerdo, pero no iba contigo, ¿no? Pero Elizabeth ha acabado siendo maestra de maestras, ha formado generaciones de jóvenes investigadores e investigadoras, has creado escuelas que ha desbordado continentes, con lo complicado que es estando en el sur, además, y me gustaría que contase un poco cómo habita esa maravillosa contradicción de haber acabado siendo una maestra. Bueno, no sé si soy maestra. A mí no me gustaba bajar línea. O sea, decirle a los nenes las cosas. Me formé como maestra porque en esa época la escuela secundaria de Argentina, en la cual íbamos las mujeres, era la llamada escuela normal. Entonces una terminaba con un título de maestra y había hecho unas prácticas de docencia en escuelas primarias. Y eso no me gustaba para nada, porque eran nenes con disciplina, poniendo las manos, tomando distancia. O sea, no era el estilo de lo que yo me podía imaginar como ser humano. Sí, eso es muy sencillo. Esa docencia no me interesa. Hice muy poca docencia de grado en las universidades, o sea, en ese sentido. Y lo que me fascina y siempre me ha fascinado, y es lo único que los
docencia, que no es docencia, que sigo haciendo, es trabajar en talleres donde la gente trabaja sobre sus propios proyectos de tesis o de lo que fuera, donde podemos colectivamente ayudar a que los proyectos de cada una de las personas que participan sea lo mejor posible. Creo que hay una tarea de colaboración, en el buen sentido de la palabra, y eso es lo que me gusta hacer y eso es lo que sigo haciendo. Entonces, si después el resto de la gente que están por ahí, me quieren llamar maestra, que me llamen, pero yo me puse en lugar de maestra. Bueno, para terminar mi pregunta, no sé si estos días, como he hablado un poco, te he comentado que, bueno, vuelvo a hablar de mi desvelo, de mi inquietudes, que yo trabajo mucho desde la perspectiva Foucaultiana, como tanta gente, y me interesa mucho desde los estudios visuales cómo se trabaja desde la idea de régimen de visibilidad, como régimen de visibilidad como todo lo que se puede ver y todo lo que se puede decir en una época, que sería como todo lo que conseguimos imaginar, lo que conseguimos pensar, o sea, todo lo que en esa época además no se puede pensar y no se puede, lo inverosímil queda fuera de ese régimen de visibilidad, ¿no? Muchas veces me he hecho la pregunta de qué es lo que no podemos ver en esta época, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que no conseguimos ver. Y últimamente también, dándole o rizando un poco el rizo, también me preguntaba, sin saber responder, por supuesto, qué es lo que hoy tampoco podemos recordar, qué es lo que hoy no conseguimos recordar, a quién o a qué no conseguimos llorar aún. Y con esto termina Elizabeth, qué es lo que aún hoy no podemos recordar. Lo que hoy no hay una respuesta universal. Ahí depende de situaciones concretas sobre qué es lo que creo que los cambios culturales y más que nada los cambios políticos y los cambios económicos y los mecanismos de desigualdad y de dominación que como al comienzo estábamos hablando también funcionan en la lógica del poder, ocultan cosas. O sea, se elige de qué se puede hablar, de qué se puede hablar en los medios, de qué es lo que no se puede hablar. Yo no creo que sea no recordar. Insisto, creo que hay silencios y también hay otras cuestiones que no sé si van en esta dirección, yo lo largo, pero estas relaciones de poder que cruzan género, clase, etnicidad, estas relaciones de poder también presentan paradigmas, presentan marcos, nos imponen o nos socializan en marcos, para volver a la terminología clásica de la memoria, marcos sociales de la memoria, y marcos sociales de la actividad, de la práctica. Entonces, en la medida en que esos marcos se imponen, hay muchas cosas que quedan fuera del marco. Y creo que estamos en una época en la cual hay actores y actoras, especialmente actoras, que están desde afuera del marco rompiendo el marco. Entonces, a mí me parece que hay toda una cuestión aquí sobre el lugar. O sea, en un momento histórico se pensaba que la lucha de la clase obrera era la que va a transformar el mundo. Eso pasó, la clase obrera o se fue al paraíso o se fue, no sé, al infierno, no sé dónde, pero no parece ser el motor de la historia. Y en algunos lugares uno tiene la impresión de que es un movimiento de mujeres muy jóvenes, que están cuestionando los parámetros básicos y clásicos. El desafío será, y entonces allí hay gente rompiendo marco, y las memorias van a salir de manera diferente.
si se rompen los marcos de poder, se rompen los marcos de poder. Y entonces por ahí es donde una piensa que, o siente, que viene la marea. ¿A dónde va? No lo sé. Muchísimas gracias. Que tenéis muchas preguntas y queréis hacerlas. Hola, muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber su opinión sobre las condiciones de verdad en Sudamérica. Si cree que son necesarias, si han hecho un buen trabajo y especialmente el impacto que han tenido. Sí, cogemos un par o tres de preguntas. Bueno, muchas gracias. Yo hace 20 años que trabajo el tema de las memorias y leer tu libro del 2002 cambió totalmente mi perspectiva, porque si bien en Argentina toda la política familista es de madres y luego abuelas, en España es de nietos. Y entonces me parece que en un momento dices que eso no permite que el trabajo de las memorias, pero de recuperación y reparación, sea inclusivo. Y yo me pregunto qué rol pueden tener entonces los descendientes, tanto en Argentina, Chile, Uruguay, etc., y España, los perpetradores. Muchas gracias. Yo soy Aida Hernández, vengo de México y felicito sobre todo el diálogo intergeneracional. Yo creo que cada vez estamos como más segmentados. Y hacia ahí va mi pregunta. Hace poco llegó a mis manos un artículo sobre jovencitas de preparatoria en Argentina que dentro del movimiento de Me Too están criticando el feminismo punitivista y diciendo que denunciar la violencia patriarcal es súper importante, pero que cómo incorporamos a los jóvenes en esto. Y mi pregunta iba un poco hacia allá, en cómo estas nuevas generaciones en Argentina están construyendo una memoria distinta del feminismo argentino y qué nos pueden estar diciendo estas jovencitas de cómo están entendiendo este cambio. Cómo se ubica usted como una feminista que es parte de la memoria de ellas y que se ha ubicado en otra línea. Yo la ubico usted en otra línea. Tengo muchos debates en torno a su visión del maternalismo, pero no es el espacio. Pero sí, porque creo que a las mujeres pobres organizadas no las hemos reconocido muchas veces en su capacidad de trascender y de dislocar, y hemos impuesto una visión feminista muy humanocentrada. Y creo que estas jovencitas, que es un artículo que me pasó mi hijo de 18 años, que circulaba en una preparatoria de Argentina, y estas niñas están criticando el feminismo, porque están diciendo queremos denunciar la violencia patriarcal, pero no queremos sacar de la prepa a los muchachitos que padecieron eso. Queremos ver qué construimos juntos, aparte de denunciarlos. Y yo me preguntaba cómo se posiciona usted ante estas nuevas generaciones. Son tres preguntas totalmente que van en direcciones muy distintas. Mi imagen era que por ahí se podían integrar, pero es absolutamente imposible en este momento para mí. La pregunta sobre comisiones de verdad es una pregunta donde hay estudios hechos, hay trabajos. Yo no voy a reproducir aquí y decir que hay especificidades. Hay una historia. O sea, desde la primera, que ni se llamaba comisión de verdad, porque no existía esa terminología ni esa institucionalidad. En 1984 en Argentina, la CONADEP, la Comisión Nacional
de esa comisión de personas, pero que no se llamó comisión de verdad, ni nada que se le parezca, porque no estaba en el imaginario político ni institucional la idea de esta. Comisiones investigadoras hubo siempre. Siempre los congresos de los países nombraban la comisión investigadora. Pero la Argentina fue algo así. Y después se transformó en una normativa internacional, en una especie de lata que se le entrega a los países para decirle esto les viene bien, háganlo, es transicional, todo eso. No voy a entrar a la crítica de todo eso que la ha hecho. Creo que hay una historia con la DEP de la Argentina, y por lo menos hasta la de Brasil, pasaron 30 años de distancia entre la Comisión de la Argentina y la de Brasil, con todas las intermedias y con todas las que se están formando todavía, que hacen, y cada una tiene su especificidad, y hay una historia y hay un aprendizaje, y hay muchas otras cosas que van junto con eso. O sea, no voy a entrar al tema específico. Hay una cosa interesante en la genealogía familiar, y es ¿qué generación es la que es más impertinente y no acepta lo que viene de él? Yo creo que los nietos de España son un ejemplo de esto, así como ha sido estudiado que el movimiento del 68 fueron los hijos de aquellos que vinieron bajo los regímenes autoritarios que dijeron basta y se lanzaron, no sé, que nacieron después de la guerra, que tenían 20 años en el 68 y que salieron a las calles en contra de todo lo que les había recibido. En el caso de España hubo padres de esos nietos, o sea, hijos de víctimas, que entraron en el pacto de silencio, por miedo, por lo que fuera, no lo sabemos, por mandato familiar, mejor no hablemos de esto aquí, y se crearon muchos misterios, y son los nietos los que cuestionan, los que preguntan, los que dicen, no, esta lógica no va, ese es el plan de la persona. Creo que algo de esto también nos estamos planteando aquí, o sea, cuando hay una vieja porque tiene 89 años, y vieja porque es vieja de militancia casi ancestral en esto, y es una abogada que redactó el proyecto de ley por la legalización del aborto en la Argentina, se llama Pilar Minchetti, y ella va a las marchas con su bastoncito y ha viajado ahora al Festival de Cannes cuando se presentó la película sobre la lucha por la legalización del aborto. Y Pilar siempre dice, yo soy un monumento. Todas las chiquitas quieren sacarse, voy por la calle y todas las chiquitas quieren sacarse fotos conmigo como si estuvieran al lado del monumento de San Martín. y ella dice, pero digamos, nosotras no somos la memoria de las chiquitas, de las jóvenes, no lo somos. Ellas sienten que están inventando el mundo, con todos los debates que hay entre ellas y ellos. Porque bueno, esto que cuentas es algo que se ve en cada una de las escuelas, o sea, cómo relacionarse en lo interpersonal entre, como dice mi nieto, que es un nieto de mi pareja, que tiene 19 años y terminó el Colegio Nacional de Buenos Aires ahora, y él habla de amigues, y no le vayas a decir cuántas mujeres, de 12 que fue a la secundaria, le pregunta cómo es tu grupo, cuántas mujeres, cuántos son, no sé, somos todos iguales. Y el otro habla de amigues, y los amigues, les amigues, hay que aprender a hablar ese idioma, ellos lo hablan casi naturalmente, casi les sale así, y están haciendo su propia trayectoria. ¿En qué momento van a querer retomar ciertas banderas de los distintos feminismos y no de uno único? No lo sé. No sé siquiera si se llaman feministas. ¿Quieren transformar el orden social? Sí, sin ninguna duda. Quieren transformar por sobre todo el orden de género. Entonces, por ejemplo, la consigna fundamental es no es no.
en las relaciones interpersonales, pero no saben cómo llevarlo adelante. Porque yo tengo conversaciones, pero muy informales, no lo vengo estudiando, tengo colegas que están más metidas en el tema. Me parece que hay aquí que nadie es dueña de una verdad. O sea, si va a venir una feminista a usar una palabra que en la época yo usaba mucho, el feministómetro, para ver cuán feminista es tal propuesta, tal otra, el cual puede ser entrada en el marco, el cual no, vamos mal. Entonces yo creo que esto es como una... Y hay dentro del feminismo muchísimas, dentro del feminismo de las viejas, muchísimas tensiones también. Hay quienes hablan de una manera u otra manera, quienes hacen ciertas propuestas que vuelven a un esencialismo de género, como que la naturaleza humana está en la naturaleza de las mujeres, o en un discurso que reivindica un esencialismo ancestral, originario. Y entonces, no, hay que, digamos, una veneración, llamémosla, del Pachamama, como la mujer enraizada en la tierra, y que de ahí las mujeres tenemos alguna cualidad especial para salvar el mundo, yo no lo creo. Desde ahí no me ubico en esa línea feminista. Quizás lo estoy caricaturizando un poco, porque bueno, pero está. Y estamos en estas disputas, en estas maneras de interpretar el mundo, dentro de una corriente. Así, además, le agregamos a aquellos que hablan de ideología de género, que son los que vos hiciste referencia, los que hablan de una ideología de género antinatural, de que las personas, que el mundo es binario, hay hombres y mujeres, y todo lo que no es hombre o mujer no tiene lugar en el mundo, que no hay posibilidades de trans de ninguna naturaleza. Bueno, son luchas que se están dando en distintos espacios, y son luchas donde las distintas generaciones con distintas experiencias van a traer al campo visiones que habrá que poner por momentos se conjugan y Muchas gracias, Elisa. Un poco en relación con lo que acabas de contar, te quería preguntar por esas alianzas, ¿no? Si uno ve la alianza del movimiento feminista que estás comentando, o los movimientos feministas con las memorias de madres, de abuelas, ¿no? Del nunca más, ni una menos, que vamos trazando como una alianza con todas las contradicciones que hay, porque son muchísimas, entre la posición, digamos, de femenina o feminista, de madres, de abuelas, de la que sostienen las vivas hoy, ¿no? Pero en estas alianzas pienso la memoria funciona sobre todo como una memoria de resistencia, una memoria del activismo. Al menos sobre eso se trazan las alianzas. Mi pregunta era, y volviendo a la idea de paradigmas dentro de los estudios de memoria centrales, periféricos, etc. ¿Cómo ves vos la relación de Latinoamérica o la importancia de Latinoamérica de un paradigma tan central como ha sido al menos acá en Europa y en Estados Unidos, el paradigma de los estudios de trauma? ¿Funciona, no? ¿Qué lugar se le dio? ¿O habría que pensar en Latinoamérica sobre todo como la memoria como relacionada al activismo y a la resistencia más que al trauma? ¿Vamos a una o tres? Bueno, mi pregunta es, algo un poquito del feminismo, aunque es unas narrativas construidas por mujeres. Me gustaría ver un poco, conocer su opinión sobre esta nueva narrativa que se está dando en Argentina por hijas, digo femenino porque son mayoritariamente mujeres, de desaparecidos y desaparecidas como Ostra Gordo, María Nueva Pérez, Albertina Carri en el cine, que están rompiendo un poco con las narrativas de la generación anterior, que era pacífica, más de los militantes, ¿no? Más de un discurso de la primera generación más elaborada. Y sin embargo, ellas desde la segunda generación rompen un poco con esas narrativas de la primera, que ponen en el centro del discurso y empiezan a narrar unas nuevas, un discurso que incluso a veces con mucho humor rompen esa seriedad de los padres y madres. Y cómo ellos que un poquito este
como esa ruptura entre generaciones en la narrativa. Gracias. Bueno, agradecer la conferencia, muy emotivo. La pregunta tiene que ver con su punto de vista acerca de la privatización de los medios de comunicación y las memorias, las editoriales, esos medios masivos que son arrolladores, y las redes sociales que ahora tienen algún control, un semicontrol, de grandes grupos transnacionales comunicativos en todos los países de América Latina. ¿Qué propuesta, qué podemos hacer para que los medios, para romper esas narrativas, esos discursos de memoria que están un poco ahora usando de plataforma estos conglomerados transnacionales mediáticos? Muchas gracias. Mi nombre es Sergio Beltrán, arquitecto de México. En mi trabajo con víctimas de violaciones de derechos humanos, cada vez más en conjunción con entidades de gobierno, surge mucho esto que la necesidad de contar una memoria monológica, digamos, como lo decía Lina el otro día, ¿no? O sea, una sola forma de tener una memoria. Y esto que decías de trabajar las memorias, ¿no? Es algo que constantemente estoy tratando de mover entre las víctimas, sobre todo de abrirse a que hay más de una forma de contar su memoria y su verdad. Entonces mi pregunta es, y también cuando comentabas que a veces has tenido confrontaciones, ¿no? por mantener una postura plural en cuanto a recordar el pasado, si pudieras contar un poco las experiencias quizá exitosas como para informar de cuando sí has podido trabajar con personas que han sido sujetas de violencia, acosos familiares, en este trabajo de poder aceptar más de una forma de recordar el pasado, de tener memorias. No te escuché bien. ¿Hay alguna interferencia? Sí. La última parte. O sea, la pregunta es si pudieras contar alguna experiencia exitosa de cuando pudiste trabajar o platicar con víctimas, de aceptar y abrirse a formas múltiples de recordar el pasado traumático o el dolor. La relación entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista es como todos los movimientos sociales cuando uno los analiza. No hay nada para mí absolutamente novedoso en esto. Son relaciones de tensión, de acuerdos, de desacuerdos, de puntos de confluencia y puntos de divergencia. De hecho, hay una investigación que se está llevando adelante en el Archivo de Historia Oral de la institución Memoria Abierta. Hay un proyecto que en este momento es un archivo importante de historia oral y se están recogiendo, uno de los proyectos específicos es recolectar historia oral y materiales documentales vinculados con el movimiento feminista en vinculación con el movimiento de derechos humanos. Pero a ver, o sea, entrevistar a militantes feministas de la década del 70, del 80, si se puede, o sobrevivientes o conseguir archivos, para tratar de vincular estas dos historias, de vincular históricamente hasta el presente. Es un proyecto en curso, esperemos que los resultados estén ahí para poder contarnos algo sobre esta cuestión y dónde están los nudos de confluencia, si es en una noción de víctima del patriarcado, víctima de la violación de derechos humanos durante la dictadura, que también fue una institución ultrapatriarcal, o sea, si la gente lo veía así, como lo veía, etc. Yo creo que la noción de trauma ha sido mal utilizada, extensivamente mal utilizada, extrapolada de su contexto, o sea, hay una noción de trauma que tiene que ver con una noción de subjetividades dañadas individuales, y a mí no me gusta hablar de trauma social. En todo caso hablo de catástrofe social, pero extrapolar una noción que está encuadrada para mí en un marco teórico que es psicoanalítico para llevarlo a un mundo social, cosa que lo veo uno todos los días y todo lo demás, a mí no me convence. Me parece que una noción de trauma tiene una especificidad conceptual y teórica dentro
función terapéutica, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo, ¿no? En un plano, en todo caso, si la noción de trauma, o si hay que hacer una terapia, lo vamos a hacer con la noción de trauma con un psicoanalista o una psicoanalista, o si vamos a ir a un terapeuta, ¿cómo se llaman estos? Cosas nuevas, o coaching, no sé qué. Bueno, es un plano de trabajo donde lo dejo a elección y en todo caso nos tendrán que mostrar la eficiencia de cada uno de estos bancos. Me parece que las memorias siempre vienen, hay memorias de sufrimiento, hay memorias difíciles de decir. Ernst von Alphen habla de incapacidades semióticas vinculadas a la memoria. Una de ellas, las recuerdo, lo trabaja más vinculado a la Shoah, tiene que ver con que los binarismos de víctima-victimario no nos sirven, a mucha gente no les sirve, pero su memoria necesita otras maneras de ser pensada. La linealidad de la historia tampoco sirve porque hay un antes, durante y después, pero la gente no lo vive así. Porque Senrón decía que si para él Buchenwald fue la muerte, entonces a medida que va pasando la vida se aleja de la muerte, más que se acerca a la muerte. Es una noción de muerte doble, o sea, hay distintas cuestiones ahí sobre cómo que la memoria del cristianismo y de la resistencia, sí, pero muchísimas veces a partir de relatos de víctimas y está glorificada. Hay una glorificación de la resistencia y del activismo, especialmente del activismo y muchas veces está tan glorificada que no se ven conflictos. Voy a dar un ejemplo concreto. Una vez me tocó estar en una mesa, asistí como público a una intervención donde una persona estaba contando experiencias vinculadas con las mujeres en la cárcel de Devoto, que fue la cárcel que juntó a todas las mujeres, a diferencia de los hombres, las mujeres estaban juntadas todas en una misma cárcel de todo el país. Y contaba unas experiencias maravillosas de solidaridad. Era pura solidaridad, pura entender al otro, como las intelectuales le enseñaban a leer y escribir a las militantes a las presas que venían de los lugares más pobres del país, y que todo era como parecía idílico. Yo pedí la palabra y dije, lo único que yo puedo escuchar en este momento, el sentimiento que yo tengo es de envidia. Yo no pasé por esa experiencia, y lo que ustedes me están contando es que me perdí una experiencia absolutamente maravillosa. Entonces, digamos, hay que ver las distintas cosas. Entonces ahí empezaron a surgir, ¿no? Porque las que eran montoneras tenían su grupo político, que las que venían de leer tenían su grupo político, y había debates entre un grupo y entre el otro, y además hubo gente que fue delatora, y empiezan a salir las partes esas que desde la militancia hay una gran tendencia a ponerlas en silencio. Están. Entonces creo que el activismo y la resistencia en el espacio público, por supuesto que las memorias van por ese lado más que por el lado del trauma individual, ¿no? Pero, sobre el tema de las hijas, tiene que ver con los nietos. O sea, hay una generación que puede romper. Cuando Albertina Carre hizo Los Rubios, el movimiento de derechos humanos estaba indignado. O sea, no les gustó para nada que hagan una película en la cual, digamos, para ponerlo en términos cinematográficos, los testimonios de activistas, de militantes, compañeros de sus padres desaparecidos, aparecían en el piso, en una pantallita,
de televisión en blanco y negro, donde ella o la actriz que hacía de ella manipulaba. Esos eran los testimonios de la heroicidad. Y Albertina quería mostrar otra cosa que no tenía nada que ver con la heroicidad. Y provocó escándalo. No un escándalo público grande, pero provocó escándalo en varios grupos. Entonces me parece que las hijas, especialmente mujeres, ¿no? Las hijas de desaparecidos y desaparecidas, tuvieron un lugar en el mundo cultural argentino y lo están teniendo, creo, en otros lugares también, porque son esas que están en el borde del sistema y que empiezan a romper ciertos marcos y salen del discurso hegemónico. Y bueno, bienvenidas. Sobre medios no sé nada y no podría contestar mucho. Yo no sé si son necesariamente porque son grupos transnacionales que tienen, primero habría que preguntarse si tienen un discurso único o si dan espacio. Según el medio, según el momento. O sea, cuando salió este libro, la editorial hizo bastante prensa, me tocó ir a varias entrevistas y qué sé yo. Y hubo entrevistas, hubo una, me acuerdo, en un diario que se lee mucho, digital, ¿no? Que es Infobae, que fue una entrevista con grabación, con filmación, y un periodista que había trabajado mucho las preguntas que me iba a hacer sobre el libro, y se colgó en la web como cualquier artículo que se diera. Y lo interesante fue después leer lo que decía la gente. Bueno, los comentarios. Los comentarios eran impresionantes. ¿De dónde sacaron esta zurda? El zurdaje está de vuelta. El diario lo puso. Fue el público el que debía vernos. A los 2 días debía haber como 60 comentarios insultantes no solo a mí, sino al diablo, de por qué se animó a poner eso. Entonces, las cosas no son tan lineales, es decir, hay una prensa buena, que es la nuestra, hay una prensa mala, que es la de ellos. Las redes sociales son buenas porque salen por fuera de los grandes conglomerados, pero el establishment del poder usa las redes con mucha más eficiencia. Si no, miren lo que pasó con Bolsonaro en Brasil. O sea, hay una capacidad de uso o con Trump en Estados Unidos. Cuidado, no es que hay una cosa que va para un lado para el otro. Hasta ahí puedo decir. Y sobre espacios de contar memorias múltiples, una anécdota de la televisión. Una vez, hace poquito después de la transición, había un periodista muy famoso en Argentina, muy establishment al máximo, Mariano Grondona, que saben algo de Argentina, es una figura emblemática de un profesionalismo de derecha muy profesional. Entonces, Mariano Grondona entrevistó a Eve de Bonafini, presidenta de Madres Plaza Ancho. La entrevistó primero y se quedó acá dentro. Después se entrevistó a la presidenta de una organización que existía en ese momento, que se llamaba FAMUS, Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión, que también era madre de alguien que fue asesinado, muerto. Y después Mariano Grondona dice, bueno, por favor, sentémonos en la misma mesa. Y Eve le dijo, ni loca, yo no voy a sentar con esta señora en la misma mesa ni que me... ¿Por qué no? Si las dos son madres, las dos tienen el sufrimiento de la madre que perdió un hijo. A lo cual Eve le dijo, sí, pero esa señora lo pudo enterrar, sabe lo que le pasó y lo que verá, y yo, nada, yo con esa señora en la mesa no me siento. Entonces, el Mariano Grondona terminó el programa diciendo, fracasé. Fracasé en un intento de reconciliación. Entonces, lo que una puede decir es que la Argentina puede ser un país más o menos democrático, México puede ser un país.
sin que Eve de Bonafini se tenga que sentar con una señora, digamos. O sea, ¿dónde y cuándo son los espacios de encuentro? O sea, en sociedades plurales puede haber lugares de encuentro y puede no haber encuentro, sino pluralidad que sigan esos caminos de la pluralidad. Es lo que se me ocurre decir en esta circunstancia. Bueno, no tenemos tiempo para más preguntas. Gracias por las preguntas. Muchas gracias, Elizabeth, por responderlas.